esta imagen de propósito? Porque yo les había dicho al principio que para que el médico considere de que estoy yendo de que he ido a evaluar una región axilar, yo debería de haber visto la vena axilar. Si bien la estoy viendo la vena axilar, pero no la estoy viendo mapeada, o sea, no la estoy viendo con flujo vascular. El que está con flujo vascular es la arteria, ¿no? Pero ¿por qué razón? No sé si da para ver aquí, aquí da para ver, sí, no sé si aquí da para ver. No tan leve que dice acá. ¿No? ¿Dice? No se nota. No sé qué dirá. Sí. Pero ¿y si lo lee y se lo lee? Claro, dice PRF. Eso es lo que dice ahí, que dice 5.0 kilohertz. Eso es lo que dice ahí. PRF. ¿Qué significa eso? ¿No iba a poner su máquina, doctor? Sí, Ya. ya. Cuando usted encuentra una imagen que le llama la atención, una imagen nodular, en este caso como ustedes que hicieron transvaginal morfológico, entonces seguramente viene alguna patología ginecológica, por ejemplo, ¿no es cierto? Un cáncer de ovario, un cáncer de cuello, un miosarcoma, ¿no? Entonces usted ve que le llama la atención porque es un nódulo medio sospechoso, tiene componentes que llaman la atención, tiene un formato que llama la atención, y usted activa Doppler, aprieta el botón de color, ¿no? Y entonces usted ve que tiene flujo sanguíneo o que no tiene flujo sanguíneo. Y cuando tiene flujo sanguíneo en su descripción, ¿qué es lo que usualmente lo pone? Con Doppler, el gorro positivo, ¿no? Muy bien. Será, en todo caso, si yo tengo una imagen nodular, está imagen cualquiera, y yo activo mi cámara de Doppler, ¿sí? Y veo mapear flujo sanguíneo. Entonces, en mi descripción yo pongo imagen nodular, tanto, que mide tanto por tanto, que al estudio Doppler presenta, mejor dicho, que al estudio Doppler se encuentra un Doppler positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que coloco, ¿no es? Doppler positivo. Positivo. Y luego yo le voy a mostrar otra imagen. Tengo aquí la trompa, que en realidad la trompa no se la ve ecográficamente, ¿cierto? Solamente se la ve si tiene un contenido, ¿no? Y aquí se lo va, ¿no? Y yo estoy viendo aquí un foliculito por aquí, otro aquí, y uno aquí medio, pareciera que... ¿Qué se llamaría? Cuerpo lúteo, correcto, ¿cierto? Que fue el que liberó el óvulo que maduró, ¿cierto? Entonces fue un folículo terciario de Graf, reventó, salió un óvulo, se liberó, ¿no es cierto? Que va a ser fecundado, si es que es, ¿no? Sí que va a ser. Ok, entonces, si se dan cuenta, yo tengo dos imágenes que tienen Doppler positivo, ¿no es cierto? Tengo esta de aquí, ¿no? Tengo esta de aquí y tengo esta de aquí, ambas son Doppler positivos. Entonces, ¿por qué en el propósito de llevarlo a pensar al colega que está leyendo su informe ecográfico, por qué en ese propósito de insinuarle o de sugestionarle al colega que está recibiendo un informe que al poner Doppler positivo ya debe de pensar que es patológico? Porque se han dado cuenta, siempre cuando uno le pone y con Doppler positivo, tanto en la cabeza del que está haciendo la ecografía, como lo que yo quiero que también el colega que está recibiendo mi informe, quiero que también piense lo mismo, que al decirle que tiene, pero ojo, tiene Doppler positivo, faltó que le pongas ojo, digamos, ¿ves? Tiene Doppler positivo, ya no estás sugestionando a que piense que es algo maligno. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Es lo lógico, todo el mundo hace eso. Ahora, ¿qué te parece? Esto también es Doppler positivo. Quizás el colega no sepa en su
vida haya visto que es un cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y vos le estás mostrando una imagen con flujo vascular y después te Doppler positivo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿En qué varió que piense que uno sea benigno o maligno? Si al final le has dicho Doppler positivo para ambos. Debería haber puesto intralesional o así. No, esa ya es la caracterización de la imagen. Digo, ¿en qué variaría si vos le pones Doppler positivo a cualquiera de estas dos imágenes? No varía en nada, a eso quiero ir. Como cuando ustedes ponen Doppler positivo, no varía en nada. Según la cabecita de nosotros, me vamos a incluir, ¿no es cierto? Ponerle Doppler positivo hace pensar, wow, y vos acaso tiene Doppler positivo, o sea, haciéndonos pensar y haciéndolo pensar al colega que tiene una posibilidad de que sea maligno. Esta mujer de que tiene Doppler positivo, pero eso no quiere decir nada de maligno. Ese es un quiste famoso funcional. Entonces, un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo, son quistes funcionales, ¿cierto? Que van a desaparecer. Eso significa, ¿no? Que están ahí por algún momento y después desaparecen. Entonces, cuando yo esté caracterizando una imagen que tiene actividad Doppler, eso es lo que usted tiene que poner, con actividad Doppler o con mapeamiento vascular, que ustedes siguen describiendo el cómo usted está encontrando esa imagen vascularizada. Entonces, en la descripción de la imagen vascularizada, la forma en cómo describe la imagen vascularizada tiende ya a llevarlo a pensar más aún en que si es positivo, mejor dicho, en que si es benigno o si es maligno. Entonces, yo voy a decir, con ramificación vascularizada interna, o con vascularización periférica, o que tiene una arborización vascular anárquica. Todas esas palabras hacen pensar de que es una situación maligna. ¿Es cierto? Porque una cosa es encontrar una imagen nodular con una vascularización así horrible, anárquica, y otra cosa es encontrar una lesión que tiene una vascularización más homogénea. Entonces, una vascularización más homogénea siempre me va a hacer pensar que es una situación benigna, y una vascularización más anárquica, desorganizada, me hace pensar que es una situación maligna. Entonces, eso deberíamos describir. Por un lado. Por otro lado, esa es una. Ahora la otra es, ¿será que yo con el hecho de apretar mi botoncito que dice color o dice Doppler, no sé cómo, dependiendo de qué máquina usted tenga, ¿será que con eso ya una lesión nodular ya le aparecería el flujo vascular que ya podría ver? ¿O tengo que hacer algunos ajustes para que aparezca el flujo vascular en X lesión? ¿O será que con el simple hecho de apretar el botón color? Probablemente que sí, porque ¿saben qué? Gracias a los japoneses, gringos que estén fabricando los equipos de ecografía, los chinos, ¿no es cierto? Ya han hecho algo que se llama preset seleccionado para tareas diferenciadas. Me explico. Por ejemplo, cuando usted agarra un traductor lineal, ¿no es cierto? Cuando usted agarra un traductor lineal, cuando usted selecciona, usted ve que dice una montonera, dice, ¿no es cierto?, de tarea. Y sin embargo, usted dice, ay, ¿para qué es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, porque son los presets. Cuando usted aprieta tiroides, usted aprieta mano, usted aprieta músculo esquelético, todo lo interno de la logística de cómo va a evaluar la máquina a esa estructura ya viene preseleccionada con diferentes ajustes. Sabe a qué se está metiendo, por ejemplo, ese transductor, ya sabe cuánto de amplitud en la potencia del Doppler tiene que poner, ya sabe cuánto es el rango dinámico del Doppler que tiene que poner para diferentes estructuras. Por ejemplo, si usted le pone un músculo esquelético, sabe que va a pasar por estructuras de alta impedancia como son los tendones. Si usted le pone tiroides, sabe que va a pasar por estructuras de baja impedancia como el parénquima tiroideo. Entonces, dependiendo de eso, todo se va a ajustar en función a eso. Entonces, los presets, más bien, gracias a eso, ya no tengo que batallar mucho con la botonería. Pero mismo así, yo tengo que aprender a ajustar algunas cosas para que el Doppler sea mejor evaluado por mí, porque yo sé que no estoy haciendo la tarea esa. Entonces, por eso puse esta imagen de acá. Entonces, alguien podría decirme qué significa, bueno, no se nota bien, aquí dice PRF 5.0. ¿Alguien podría decirme qué significa eso? O por lo menos una idea. Y si no, no importa, para eso está. Creo que es a nivel.
El del monitor, ¿cómo se llama? El índice de frecuencia del Doppler. Hay una línea que viene colocada del lado izquierdo con marcas de eso. Esa bajita de color. Sí. No. Ah, ya. Ah, No, No. Para tomar Claro, una una muestra frecuencia. de algún vaso en específico, como el índice de pulsabilidad. no hay modo espectral, ¿no? Frecuencia de repetición del impulso. Esa sería en la traducción de la sigla, ¿no? Que está en inglés, por si acaso, ¿no? Frecuencia de repetición del impulso. Pero, ¿qué hace? ¿Cuál es su tarea en sí específica de ese botón? tendríamos Que también ver es el llamado vaso. escala. En otros equipos Eso. se dice escala. Se Me explico. se Me explico. adaptaría. Entonces resulta que una vez me llega un me llega un pedido de una ecografía de miembro inferior, paciente diabético, y yo tengo que hacer un Doppler arterial del miembro inferior, no me acuerdo cuál, pero tengo que hacer. Y el vascular me llama porque el paciente del traumatólogo, porque el traumatólogo ya está programando la cirugía para hacer la amputación, porque tiene diabetes. Entonces, el vascular me llama, me dice, viejo, tengo un informe de una ecografía vascular y aquí el flujo sanguíneo desde la tibial anterior para allá está chao, no hay. Entonces yo quiero saber desde qué nivel voy a hacer la amputación. Entonces yo le digo, claro, mandalo, lo vamos a hacer. Me fijo a la máquina, no tiene nada que ver con la máquina, porque usted sabe, es como los Samsung, ¿no es cierto? Hablando de una marca, ¿no? De celular. Creo que hubo una época donde había los J, los J1, J2, eso ya no hay ni siquiera los J, ¿no ves? Entonces, por ejemplo, J1 era comprarse, creo que era el de más baja gama, ¿no es cierto? Un chiquitito, un J1, y en esa época creo que estaba el S, no sé, S20, qué sé yo, el S18, no lo sé, ¿no? Pero ese era el de altísima gama. Entonces, una cosa sí había como que la gama J era de baja, la gama A media y la gama S de alta gama, una cosa así. Lo mismo, y si ustedes se dan cuenta, es el mismo Samsung. Entonces, no puedo yo exigirle a mi J1 que me muestre hermosas imágenes, que me muestre nitidez en las imágenes, como lo que mi coleguita me está mirando y está fotando, cualquier foto que sea, ¿no? En su S22, por ejemplo, creo que ahora ya es S23, ¿no es cierto? No voy a exigirle a mi maquinita, a mi celularcito, que me muestre una bruta imagen como me lo está mostrando mi amigo en su S22. Lo mismo que la máquina. No puedo exigirle a una máquina de baja gama que me muestre vasos sanguíneos con tan bajo flujo sanguíneo, con tan bajas velocidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su ingeniería, sus cristales de los transductores, todo es una simbiosis, no es solamente la máquina. Lo importante de la máquina es el transductor. Imagínense, un transductor puede tener cristales impuros, puede tener cristales puros, puede tener gran cantidad de cristales, puede tener poca cantidad de cristales, y todo eso va a influenciar a la tarea que yo estoy pidiendo que haga. Entonces, ya le voy a mostrar igual más adelante porque haré la de otro costal, pero quiero que me entiendan esto. No toda máquina te va a ayudar a hacer esta evaluación. Ok, resulta que yo leo el estudio Doppler que le hicieron y dice, ¿no es cierto? Tibial anterior con ausencia de mapeamiento vascular. ¿Qué te quiere decir? Que la tibial posterior, chao, no tiene mapeamiento vascular, está cero, ¿no es cierto? Después hubo otra caso, después le voy a decir. Ellos pusieron diagnósticos como trombosis de la vena porta. Y esto ya les voy a contar. Entonces, tráelo, mandalo. Entonces me lo manda el señor, venía de edad adulta, 50 años por ahí, ¿no es cierto? Con un pie diabético importante. Ajustamos el Doppler, ajustamos el PRF. Entonces, ahí voy ahora. ¿Qué es el PRF? El PRF es una herramienta Doppler donde usted es quien le dice a la máquina cómo está el vaso sanguíneo que usted quiere evaluar. Me explico. Si yo voy a evaluar una arteria femoral tiene una velocidad de aproximadamente 80 a 100 centímetros por segundo. Si yo voy a evaluar una tibial anterior, una tibial posterior o una fibular, tiene velocidades menores a 20 centímetros por segundo.
Es una gran diferencia. Entonces, el Doppler tiene que estar ajustado para evaluar esa velocidad. Yo tengo ahorita un PRF de 5 y estoy evaluando una arteria axilar. ¿Qué significa? En una arteria axilar más o menos los flujos son muy similares a la femoral. Estamos hablando de flujos de 80 a 100 centímetros por segundo. ¿Y usted cree que una vena tiene esa altísima velocidad? ¿Cuánto cree que más o menos viaja la velocidad de flujo una vena? A tal punto que yo le doy ahí una idea de que con el simple hecho de hacer así mi brazo, la colapso la vena y deja de pasar flujo. ¿Cuánto cree que es la potencia, la velocidad que pasa un flujo por una vena axilar? Tírenle así una idea. Si supuestamente a 80 a 100 centímetros por segundo viaja una arteria axilar, ¿cuánto creen que está pasando una vena? 10, 15 centímetros por segundo. Y si yo le dejé la vara muy alta a mi máquina, le estoy con ese PRF5, yo le estoy diciendo así a la máquina, textualmente: máquina, quiero que me leas vasos sanguíneos con altísima potencia. Entonces la máquina viene, agarra y se sube así, y solamente me va a leer unos vasos sanguíneos de altísimas velocidades. Las de abajo ni siquiera le interesan, ni siquiera las lee. ¿Por qué? Porque la máquina está haciendo todo su esfuerzo para evaluar velocidades altísimas. Y por eso es que, mismo así, teniendo la ventana del Doppler también insonando la vena, no la está insonando, no la está mapeando. ¿Por qué? Porque la máquina dice: a mí me mandaron a evaluar vasos sanguíneos de altísimas velocidades. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que bajar el PRF lo más bajo posible para que sea más sensible y me mapee vasos sanguíneos de más bajas velocidades. Pero ¿qué va a pasar? No todo lo puedo tener en la vida al mismo tiempo, dicen, ¿no? Y a veces parece que es así. Porque si yo le doy la complacencia para que, al Doppler, para que me lea un vaso sanguíneo de baja velocidad, adivinen qué va a pasar con el de alta velocidad. Va a empezar a hacer una turbulencia del ambiente y me va a generar una gama de colores ahí, todo así como que estuviera una agua chicoteando una pared, esas cosas. No voy a poder ver bien. Entonces ahí yo tuve que hacer una elección: mostrar la vena axilar, mostrar la arteria axilar, pero puse un PRF alto. Fíjense que inclusive poniendo un PRF alto, fíjense, mismo así tengo una turbulencia en la arteria. Probablemente si ponía un PRF de 7, de 8, de 9, que recién iba a mapear bonito, rojito, iba a mapear la arteria axilar. Pero fíjense, si yo bajaría mi PRF a más, a 2, a 1, probablemente ya podría haber visto la vena axilar. Pero la arteria axilar se iba a entrar en algo llamado aliasing. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto, doctor? Cuando yo estoy evaluando una estructura, llámese un nódulo o llámese un vaso sanguíneo, yo tengo que saber más o menos cuál es el comportamiento hemodinámico que tiene esa estructura o ese vaso sanguíneo para poder ser evaluado con Doppler. Les vuelvo a dar el ejemplo de la femoral. Resulta que tengo mi ajuste de mi Doppler a 5 MHz, 5 kHz de PRF. ¿Será que con esos 5 kHz está ya está sensibilizado para flujos sanguíneos altísimos? ¿Será que con ese PRF yo voy a poder ir a evaluar una arteria tibial anterior que sus flujitos sanguíneos son de 20 centímetros por segundo? No los va a captar. Y fue lo que pasó con el colega que nos mandó su informe. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Si vos me pones, por ejemplo, así, ahora aquí va, y fíjense lo hermoso que es conocer las cosas, porque muchas veces uno peca por desconocer, no porque sea tonto, sino por desconocer. Resulta, ¿qué te parece? La señora está con un dolor medio importante, quizás que otra amiga me duele aquí, así, pero tiene una bola, no tengo una, pero algo hacia la palpación, no sé, puede ser, pero medio que así muevo mi brazo, no sé, pero se me hinchó un poquito el otro día, pero no sé. Ok, puede ser que haya, pero no le preguntaste, por ejemplo, señora, ¿y estuvo alzando pesado el otro día? Eso no me preguntaste. Y resulta que había sido la señora, no sé, lava ropa, labores de casa, digamos, trabaja de labores domésticas, ¿no? Y eso no le preguntaste. Y vos entonces ya solamente te dirigiste con el tema de que hubo una molestia y esas cosas. Entonces, y adivina qué pasó. Le pones Doppler. ¡A la miércoles! No hay mapeamiento vascular en la vena. ¿En qué estás pensando? ¿En una trombosis? Ya lo asociaste.
dolorcito, medio que parece que se le hinchó, ausencia del mapeamiento en la vena, trombosis venosa en la vena axilar, trombosis venosa en la vena axilar. Contento te vas, tiene la trombosis. Y se la contaba a todo el mundo. Pero viene el profe o viene alguien que sí sabe Doppler, hermanito, como pues un perente de 5 vas a querer mapear una vena. Así. Cualquiera que sepa leer todos estos numeritos que casi nadie le tira bola a estos numeritos acá, se sabe quién sale mejor aquí y quién no. Porque no es solo prender pequeño y apretar botones, tenés que saber ajustar esos botones. Ese es el detalle. Te digo otra cosa, otro que comúnmente tenemos errores, al menos en obstetricia, menores a 10 semanas. ¿Quién ha leído algo del famoso índice térmico y de los probables efectos biológicos que se dan en el primer trimestre? El doctor Resulta estaba que diciendo. tenemos que tener índices térmicos menores a 1, menores a 0,7, dice la literatura, para no entrar en eso de que probablemente vayan a haber efectos biológicos. Lo vamos a hacer en otra clase, si no, seguimos hablando de física y hay muchos ya que se me están durmiendo. Eso es lo que yo les quiero llamar la atención. ¿Listo? Cuando ya estén ustedes ya en la parte de Doppler, ya viene Doppler obstétrico, ya viene Doppler abdominal, traten en lo posible de tirarle mucha importancia a eso, porque de eso dependerá si estás haciendo o no un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? Solamente bajar el PDF, nada más, ¿no es cierto? Y ahí empezó a mapearte la vena axilar, no había tenido trombosis, te faltó preguntarle, digamos, que no sé, de que se volvió, que tiene mucho trabajo brazal, digamos, tiene que hacer harto esfuerzo, y era solamente eso, no había habido una trombosis venosa en la vena axilar. ¿No es cierto? Lo mismo que pasó con el colega que nos mandó de la famosa que no sabía de dónde iba a apuntar, porque de aquí para abajo ya no había mapeamiento vascular. Sí tenía un mapeamiento vascular pobre, pero tenía, ¿no es cierto? Pobre, pero tenía. Entonces, cabe la posibilidad quizás de que le apunten solamente el pie, no desde la rodilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, depende de eso, ¿no? Tu trabajo dependerá muchas veces de la conducta del colega. Le digo una última, ¿no es cierto? Vino con trombosis de la vena porta. Lo mismo que había pasado, me fijé el PDF, todo bien. Ah, no, sabe, dije, no, entonces porque estaba con un PDF de 1, me parece. Pero que no es solamente el PDF, filtro de pared, ganancia de color, ¿no? Muchas cosas. Estaba en 0 su ganancia de color. Por lo tanto, es como que usted quiera. Como usted quiera mirar algo sin luz, más o menos así, ¿no es cierto? Le había bajado toda la intensidad de la luz, entonces en el vaso sanguíneo no mapeaba nada. El PDF estaba todo bien, el filtro de pared estaba bien, pero le bajó todo el volumen, digamos, del color, y estaba abolido. Entonces hay trombosis de la vena, ¿cierto? Entonces, tipo así, cosas así. Entonces, esos ajustes Doppler tienen que aprender a utilizar. Entonces, ahí no hay una trombosis de la vena axilar, ¿no? Simplemente es que tengo un PDF muy alto y por eso no me mapeo la vena axilar. Pero hay un pequeño detalle. Entonces, para los que llegaron al último, ya les estaba mostrando de los siguientes cortes, ¿no es cierto? Habíamos hablado ya de la anatomía de la mama, estábamos hablando de algunos ajustes y ahora estábamos entrando en los niveles axilares, ¿no? Había niveles axilares ganglionares. Habíamos dicho de que nuestro pectoral menor, que es el que está aquí, es el que nos va a dividir los niveles axilares. Aquí viene el pectoral mayor, pectoral menor. Lo de aquí para allá, nivel 1. A nivel del pectoral menor, nivel 2, y del pectoral menor hasta la región paraesternal, nivel 3, axilar, ¿no? Entonces la posición del transductor es aquí arriba. Ya lo vamos a ver en práctica, así que no se preocupen, esto no es una clase que no vamos a hacerlo todo el día, continuamente vamos a hacer. Y luego estábamos hablando de la axila. Habíamos dicho un principio cuál es la fotito que debo demostrarle al colega para decirle que fui a la región axilar, y en los protocolos te dicen mostrarle la vena axilar. Hay veces no es posible mostrar la vena axilar porque tenemos ese tropiezo con la arteria y no sé cuál PDF poner y por ahí, en fin. Ok, entonces por eso muchos deciden mostrar esto: la diáfisis, la cabeza femoral y el labio anterior de la cavidad glenoidea, ¿no? De la articulación escapulohumeral. Entonces eso. Entonces deciden mostrar esto. Cualquiera de las dos es igual, da igual. Con eso le estás diciendo fui a la región axilar. Pero hay un pequeño detalle: la mayoría está optando por esta imagen. ¿Por qué? Porque esta parece que no nos dice nada. Porque estos dos vasos sanguíneos juntos, ¿quién te dice que estás en la región axilar? Puede ser que le estés mostrando la arteria femoral y la vena femoral. Puede ser que le estés